Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Capricornio. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, os aconsejo que escuchéis esta lectura, que será maravillosa. Y para todos aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona vuelva contigo para siempre, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a manifestar vuestros sueños. Y ahora sí, Capricornio, voy a dar paso a tu lectura. Si ya me conocéis o acabáis de entrar nuevos en el canal, voy a utilizar 4 barajas del tarot y 2 oráculos míos que están también basados en él, con toda la información para parejas, amor y todos los aspectos de vuestra vida. Y estas las voy a dejar a un lado para utilizarlas después. Y como veis, amigos míos, 120 cartas maravillosas con toda la información. Os recuerdo que mis lecturas son atemporales, no importa que las escuchéis ahora o dentro de 6 meses, aunque las estaré enfocando en esta semana de mayo, la próxima y los siguientes 3 meses, y para todas las situaciones posibles de pareja. No importa que tú estés en una relación estable, quieras saber de tu alma, llama gemela, de tu ex marido, ex novio, ex pareja, de una persona tan especial con la que estás chateando a la distancia y deseas saber si va a haber un encuentro, o amas a alguien desde hace muchísimo tiempo y necesitas saber qué tipo de conexión tenéis. Vamos a tener todas las respuestas. Y ahora sí, Capricornio, voy a sacar unas iniciales para vosotros. Voy a mezclarlas bien. Y desde aquí, amigos míos, os quiero agradecer a todos el estar en nuestro canal, haber llegado hasta aquí, dejarme los likes, los comentarios, contándome vuestras historias, tanto amor, cariño que recibo, no solamente yo, sino todos los que estáis aquí. Muchas gracias de todo corazón, y a los que me seguís desde el primer momento, porque gracias a vosotros están estas lecturas maravillosas. Sería imposible hacerlas sin vosotros, amigos. La primera letra, la D, W, la H, la L, la K, la N y la M. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de vuestra persona especial. Y ahora sí, Capricornio, os quería también lanzar este aviso. A partir de junio voy a hacer 24 signos a la semana, donde vamos a mirar todas las facetas que hay en tu vida, no solamente en el amor. Estoy esperando que me lleguen barajas de sueños, oráculos nuevos, y habrá estas tiradas, las avisaré a través de la pestaña de mi comunidad, y estoy segura que os encantarán lecturas como estas y otras diferentes, pero también hablando de amor, porque esto es lo que a mí precisamente y a vosotros sé que os interesa, porque es el sentido de nuestra vida, amar, y no solamente a una persona, sino a todo el mundo, como sois vosotros, Capricornio, el mundo, el arcano número 21, que yo amo tanto. Y ahora sí, Capricornio, yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles, para que me den para vosotros, Capricornio, luz, verdad y justicia, y la unión que tanto esperáis y que deseáis, porque es posible, aquí en la tierra. Y ahora sí, Capricornio, voy a preguntar, ¿qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de mayo, la semana que viene, que ya estaremos en junio, y los siguientes 3 meses? ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? ¿Qué siente tu persona? ¿Cómo están vuestras energías y la suya? ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Capricornio? ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? Amigos míos, si me conocéis, esta carta es el 4 de bastos, celebración, boda, compromiso, vinculación eterna. Empezamos tu tirada con un signo de fuego, Aries, con los bastos. Confiad en vuestra intuición, en lo que os está llegando. Yo siento una tirada que ya es mágica de por sí. Y con una boda, esta persona quiere entregarte un anillo, aunque vuestra unión ya es desde hace muchísimos años y vidas pasadas. Estáis unidos espiritualmente, con vuestro corazón, vuestra mente. Tú piensas tanto en esa persona como ella en ti. Este 4 de bastos me habla de 4 bastos que están en tierra, como un palio nupcial, que me anuncia grandes celebraciones, no simplemente una boda, sino mucha fiesta con vuestros amigos y familiares, donde hay comida, os divertís, reís. Y tiene una simbología muy especial, porque está hablándome de una fiesta judía, donde todos están brindando
y durmiendo bajo la noche oscura, que no es tan oscura porque está la luna alumbrándonos, y también Dios sobre estos 4 bastos que nos guía a través de la incertidumbre y de nuestros pesares, porque tantas veces pensamos que estamos solos y tenemos miedos y debemos apartarlos. Esta fiesta se celebra para ello, para decir, no tengo miedo en esta tierra. Sé que estoy acompañado por Dios, y así es como tu persona te ve, celebrando que estáis juntos. Va a haber mucha comida, viajes, algo estable, porque me está hablando de un número 4 hermoso que se encuentra en la sefirá del árbol de la vida de Chesed, del amor y de la compasión, en un pilar que me habla también del amor, amigos míos, de mucha entrega por parte de tu persona. Estabas deseando salir de esta iglesia consagrando todo vuestro amor y jurando que estaréis siempre juntos, también con un papel firmado. Aunque el 4 de bastos no es necesario ni siquiera tener una firma, porque es una unión, como os he dicho, eterna, de las siguientes almas y vidas que vais a tener. Aún así tu persona quiere estar contigo también en este mundo material, amigos míos. Confiad, como os he dicho, en los bastos. Gran don de Dios que me habla de la intuición, de la creatividad, del esfuerzo que ponemos en la vida para conseguir todos nuestros logros y de vuestra brillante creatividad. Aquí hay personas que estáis haciendo algo manual, creativo. Yo ya lo siento con esta carta. Sois románticas, inspiradoras, pasionales también, como los signos de fuego, en especial Aries, y que vais a conseguir todo lo que deseéis. Mirad aquí, mucho amor. Así te quiere tu persona. Voy a poner aquí Aries. Empezamos esta tirada con esta carta. Me es suficiente para saber que os amáis con todo vuestro corazón, amigos míos, y que sentís, no solamente a través de los sueños, que yo sé que los tenéis, sino a través de vuestra mente, que la intuición son los bastos, que os llega algún tipo de mensaje de esa persona. No lo descartéis, porque estáis en lo cierto. Veamos qué más, Capricornio. Empezamos una tirada magnífica. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Capricornio? ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Capricornio? Siento que esta persona tiene muchas ganas de hablar. Puedo percibir a través de las cartas mucha energía cuando las toco y las barajo. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Alguien que va a regresar, amigos míos, y si estáis con esta persona os vais a casar. Es vuestra alma o llama gemela. Amigos míos, acaba de saltar esta carta que me habla de dones, almas y llamas gemelas. Vuelve a haber fuego. Alguien que, como os he dicho, podéis ser vosotras, vuestra persona también. Sois creativas, os gustan los instrumentos musicales, la música en general. Crear en este mundo puede ser también algo artístico, diseño gráfico, álbumes. Algo estáis haciendo brillante, pintando, escribiendo. Quiero que hagáis todo aquello que améis en esta vida, porque para eso estáis aquí, como un alma o llama gemela. No vinisteis a la tierra para estar aquí en unión con vuestra persona y ser muy felices. Eso también. Pero como esta chica, aquí hay un ángel. Tenéis guías espirituales que os están guiando a través de unos números que veis o los sueños, porque os están diciendo que es hora de desarrollar vuestros dones y hacerlos posibles en la tierra, para vosotros mismos y para el mundo, para que pueda ser mejor, servir a otros, ayudar a los demás. Vais a correr riesgos, ser desafiantes también como los bastos, como Aries, coger ese impulso sin tener miedo. Capricornio, sois la materialización en la tierra misma. Podéis hacerlo. Salid de vuestra zona de confort y ser como esta chica, sin miedo. Esta es una palabra que se repite para mí solamente con estas 2 cartas. Despejad dudas. Vais a conseguirlo. Tenéis muchas metas todavía en la vida y no importa los años que tengáis. Se trata de vuestra alma, no de vuestro cuerpo físico, amigos míos. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Capricornio?
Si estás escuchando esta lectura y eres la contraparte, que sepas que hay alguien que te ama. Puede ser de otro signo, amigos míos. Aquí entráis muchas personas. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Capricornio? Amigos míos, Rey de Bastos, otro signo de fuego, Leo. Amigos, aquí hay mucha pasión, entendimiento entre vosotros dos. Va a ocurrir algo mágico. Porque es que tengo los bastos aquí. Son inspiradores. Aquí os entendéis vosotros dos, cuando estáis juntos habéis tenido relaciones íntimas muy apasionadas y cuando me refiero no es necesario tener todo lo que ya entendéis. No puedo citarlo, pero somos adultos. Me refiero a besaros, a acariciaros, a abrazaros, a estar en un momento íntimo en el sofá, comiendo, cenando, viendo una película. Os reís tanto. Esta persona es encantadora, muy sociable como tú. Le encanta reír, viajar, salir. Él y tú sois una pareja perfecta. Sí, también tenemos nuestras imperfecciones. Aún así, hemos llegado a esta tierra, somos una obra milagrosa. Y ya de hecho, cualquier cosa que haya en esta tierra, elemento natural o no, lo es, amigos míos. Creéroslos. Creeros lo que yo tengo aquí delante. Celebración, boda. Mirad, este Rey de Bastos está siempre mirando hacia el pasado. Es una persona que, aunque sea mayor, se considera siempre muy joven. Le encantaría volver a tener 20 años. El Rey de Bastos y el Rey de Copas piensan lo mismo. No está muy a gusto en su trono porque tienen responsabilidades. Han tenido que crecer, tener obligaciones. Puede que los dos ya tengáis niños, aunque sean de otras parejas. Y a él le encantaría vivir como una eterna juventud. Y tú también. Él está abierto para ti con todo su chakra raíz que me habla de los instintos más primarios de supervivencia, sensuales y también el sacro. Disfruta mucho contigo y tiene absolutas y profundas fantasías sensuales también. Él te entiende y siempre está pensando en ti. Eres la única mujer que ha encontrado que puede comprenderle, a la que le puede contar cualquier secreto. Eres de su mayor confianza. Es una persona agradable. Además, le encanta vestirse bien, arreglarse. Es coqueto para ti. Quiero que luego me lo digáis en comentarios. Leo, vais a disfrutar mucho con vuestra relación. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana? Amigos míos, otra carta con fuego. No lo puedo creer. Es que son 4. Los bastos también me están hablando de signos de fuego. Chakra raíz. Os lo he dicho ahora mismo. Este rey, porque tiene las piernas completamente abiertas en su trono, está esperando tener relaciones íntimas contigo y también aventuras, nuevos comienzos. Y mirad qué hace esta chica aquí con una antorcha. La energía Kundalini. Decidme si también tenéis alguna serpiente que para vosotros sea importante, un símbolo especial o algún tatuaje. Tienes que equilibrar todos los chakras, o sea, primero hacer vibrar al chakra raíz para que todos los demás despierten. Cartas donde tengo 3 de ellas que me hablan de la naturaleza y mucha agua y fuego, amigos, de muchas emociones que están como en un subterráneo, como si fuera una especie de sótano, que está todo por salir, por descubrir, muchos secretos y además pasión de tu persona y también por tu parte, Capricornio. Quiero que te conectes con la naturaleza, que hagas de tus dones tu trabajo y pasión. Es el momento de que te lances, de que cojas esta antorcha y no tengas miedo, de que abras todos tus chakras a través de las meditaciones, porque si no están todos en equilibrio no podemos amar, ni podemos tener la voluntad, ni podemos expresar cómo nos sentimos, ni tampoco tener una intuición desarrollada, ni recibir todos los dones de Dios a través del chakra corona y toda esa información que es necesaria para vosotros. Hacedlo. Es una carta magnífica que me habla de vuestra pasión eterna, muy húmeda también. Mirad, al lado del Rey de Bastos, chakra raíz. Amigos míos, una persona, un hombre, mujer muy sensual. También, con tanto signo de fuego que yo tengo aquí, impulsivo. Aunque siento que por ahora las cartas que tengo toma acción quizá en un sentido de su vida o varios, más en el trabajo, con sus amigos o con los proyectos que tenga. Sus emociones por ahora están ocultas.
no tardará en revelarlas. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Capricornio? ¿Qué le depara para Capricornio? A ver, en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. Fascinación, amigos míos, una tirada absolutamente brillante, desconcertante, porque que todas las cartas me están hablando de mucha complicidad, amor, pasión, y tengo aquí esta maravillosa carta que hacía tiempo que no me saltaba, que es como una especie de emperatriz. Mi baraja es fertilidad, que estamos hablando de una mujer que puede parir aquí en la Tierra y en todo el universo. Pero yo quería plasmar el aspecto más sensual de esta emperatriz. Esto es lo que siente el portín. Mirad qué cartas, todas están alineadas. Aquí hay excitación. Él te fantasea, intima consigo mismo cuando no está contigo. Amor, te adora. Ellos te ven como la mujer más increíble de todo este universo. Le encanta cómo vistes, tanto si estás de forma natural, no importa qué es lo que lleves en concreto, pero también cuando te vistes muy sexy. Y hay algo en él o en ti o a los dos que os encanta hacer. Puede que sea algún tipo de fetiche, algo en particular que os excita. Y hasta aquí puedo decir, mirad lo que ella lleva puesta, arneses, medias, los labios rojos. Hay máscaras también, hay juegos secretos entre vosotros. Tú le enciendes. Es una persona muy ardiente, Capricornio. Sus deseos están fuera de control cuando están contigo. Pídeles todo lo que tú desees, Capricornio. ¿Qué podría decir? Que va a haber un acercamiento y una relación inmensamente increíble, Capricornio. Hermosa tirada. Fascinación. Es algo hipnótico. Cuando veo tanto fuego, mirad a esta chica con la antorcha. Magia desde la primera carta. Él puede quedarse en estados de trance. Tú también. Como que pudieses olvidar todo lo que existe en esta tierra cuando estás pensando en él o cuando habéis estado juntos, cuando os tocáis. Se detiene el tiempo. Y una carta más para Capricornio, porque esta tirada, como veis, amigos míos, es rotunda. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Capricornio? ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Amigos míos, voy a dejar estas cartas porque han saltado y se han girado. Base de la baraja, amigos míos. Energía sensual, as de bastos, Aries, Leo y Sagitario. Esta persona siento que tiene algún signo de fuego en su carta astral. Así te desea él, con mucha pasión. Puede haber aquí nacimientos también de niños con estas cartas que tengo, porque la energía sensual está desbocada con tu persona y contigo misma, que estás fantaseando cómo estar con él románticamente y también íntimamente. Aquí hay orgasmo, éxtasis, unidad, placer. La energía creativa y sexual de tu divino masculino es una explosión más allá del mundo material. No estoy hablando de una relación íntima fugaz, sino de que él te considera una vasija sagrada de la creación, como emperatriz, madre si lo eres, y pariente. Porque puedes crear todo el mundo que hay aquí. Amigos, es una tirada reveladora y mágica para mí. Así se siente sin ti. 5 de pentáculos, con mucha culpa. Te abandonó porque si es así, él, aunque esté rodeado de muchísima gente, se siente solo, muy vacío. Aquí tengo a Tauro, con culpa. Por eso en esta carta, en Rider White, él no se atreve a entrar en una iglesia. Piensa que Dios le ha abandonado. Es una carta de muchísima vergüenza que va a tener que romper. Amigos, así se encuentra tu persona. Hay muchas lágrimas porque yo también tengo la carta de pérdidas. 5 de copas, tiempo divino, nuevas etapas. Pudo haber bloqueos. Yo siento que aquí con esta carta de agua, si os habéis sentido estancadas, amigas mías, vais a recorrer el océano como esta gran buceadora, porque siempre hay nuevos caminos que explorar. A las metas no llegamos simplemente en una dirección. Mirad lo que hay a vuestro alrededor, sin deteneros. Así se siente tu persona. Como ya tenía 5 de pentáculos, mirad qué cartas tan parecidas. 5 de copas, Escorpio, bloqueo. Ha habido muchas lágrimas con vuestra separación. Es alguien que te ama mucho, te quiso entonces y que lamenta tu pérdida.
también se siente bloqueado por sus propias circunstancias, por su mente más lógica, que se vuelve cíclica, muy incisiva y negativa. Hay que deshacerse de estas cuerdas, que sí, también pueden ser muy reales o metafóricas, pero hay que soltarse para poder amar de nuevo y continuar este viaje donde hay un río que os llevará a los dos a vuestra casa. Es una carta del duelo, amigos míos. Tantas lágrimas, tantas copas llenó por ti de amor y se siente desolado al ver que están algunas de ellas derramadas, pero todavía hay esperanza, amigos. Debéis enviarle mucho amor, mucho, porque es alguien que os ama con todo su corazón, a pesar de que se haya podido equivocar, porque yo con la carta del 5 de Pentáculos siento que sí, que ha habido errores. En algunos casos os dejó por otra persona, hubo triangulaciones, no se decidió en su momento, a pesar de toda la conexión que había tan hermosa entre vosotros dos. El juicio final, Escorpio, aquí. Vais a levantaros otra vez con esta llamada de este arcángel San Gabriel para tener un nuevo camino, oportunidad en esta vida, confianza y fe. El viaje de las almas llamas gemelas responde a un plan divino. Os he dicho que con la carta de dones, yo ya os dije que no solamente tenéis que estar con vuestra persona, ya tenéis que ser felices ahora mismo, que disfrutéis de la vida, de lo que estáis haciendo, de vuestras pasiones, de ayudar a otros, de viajar, de estar con vuestra familia, amigos. Y entonces es cuando Él estará aquí, porque sois un reflejo de esa persona y también puedes sentiros si estáis bien o mal. Con el juicio final todo se despeja, tu persona te está sintiendo también en los sueños, eres como su viaje astral. Esta nueva oportunidad que llega para todos vosotros llegará en el momento adecuado con esta magnífica carta y dejaréis atrás el pasado y las rencillas. ¿De acuerdo, amigos míos? Es un número 20, arcano mayor, 2 dieces. Nuevos ciclos vienen para cerrarse otros, amigos míos. Y este es el propósito tan grande que tenéis en este mundo, amar. Vuestro viaje, ascender como alma, creando un sentido en la vida. Porque en el mundo no podemos estar alejados de los demás, solamente con una persona y olvidarnos de todo. Cumpliréis vuestros propósitos también, como almas y llamas gemelas que sois. Y ahora sí, Capricornio, voy a sacar unos mensajes para saber qué más te quiere decir esta persona. Está pasando algo, amigos míos, felicidad, redes sociales. Esta persona tiene una energía muy grande. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? Amigos míos, miedo, vuelve a repetirse como yo ya lo sentía. ¿Y qué más para Capricornio? Dedicatoria. Y en la base de la baraja, música. No dejo de escuchar esa canción que nos gustaba tanto. Es como si el universo me estuviera mandando un mensaje. ¿Alguien que tiene una canción preferida contigo, Capricornio? Puede ser una lista de YouTube, de Spotify. Vosotros me lo diréis, pero esta persona te recuerda. Redes sociales. Te estoy espiando en tus redes sociales. Me encantan tus fotos y lo que escribes. Tengo muchas tentaciones de escribir tu comentario. Paje de espadas. Tengo aquí Acuario, Libra y Géminis, todos los signos de aire. Alguien que tiene muchas ganas de hablar y sí, tiene su espada en alto, pero va a ser para decirte algo positivo. Y quieres saber todo lo que haces. Mira tus fotos, tus estados del WhatsApp, del Instagram, del Facebook, todas las redes sociales donde puedas estar y preguntando a otros por ti. Quieres saber si ahora mismo también estás libre y puede tener esta hermosa nueva oportunidad contigo. Felicidad. ¿Querrías casarte conmigo? Eres mi familia y me encantaría que fueras la madre de mis hijos. 10 de copas. Piscis, un signo de agua, amigos míos. Tu persona quiere estar contigo aquí, de la mano, sujetándote, cuidándote, protegiéndote y brillando con un hermoso arco iris. Y enfrente vuestra casa con vuestros hijos. Aquí siento que puede haber niños que ya tengáis, que estéis embarazadas o los tengáis en un futuro muy cercano o que tengáis ya hijos, nietos, pero con una familia muy grande. Miedo. Te confieso que te he escrito muchísimas veces y al final acabo borrando los mensajes porque tengo miedo de que me rechaces y lo tiene, porque siento que hay culpa por algo que te hizo. También tiene sus bloqueos. Dedicatoria. Ese post que te extrañó en mis redes sociales lo escribí para ti. Hay algo que quiere dedicarte y que no se atreve a decírtelo directamente.
Y lo hace a través de una canción, de algún poema, una frase, una foto, algo que para ti tiene mucho sentido, Capricornio. Y ahora sí, voy a sacar una carta del tarot para saber algo más de tu persona, Capricornio. ¿Qué le depara Capricornio en el amor en esta semana? Amigos, estas son muchas. Siento, como os he dicho, intensidad en esta tirada. ¿Qué le depara Capricornio en el amor en esta semana de mayo? Amigos, una persona que tiene que tomar decisiones con el 2 de espadas, Libra, 2 de bastos, también tiene mucha impaciencia por verte. 3 de copas, va a haber celebración y mucha fiesta, amigos. Voy a poner aquí los signos. Tengo aquí estas cartas, tengo aquí Piscis y los signos de aire. Decidme si los tenéis en vuestra carta astrológica. Mirad. 2 de espadas, os decía desde el principio, es impulsivo, tiene muchas metas, quiere lograr grandes cosas en su vida, si ya es que tiene proyectos o trabajos, le encanta vivir muy bien y sin embargo se siente así, le da la espalda a la luna y al agua, que son sus emociones y su subconsciente. Tendrá que tomar decisiones muy vitales con este 2 de espadas y estar más en balance. 2 de bastos, tiene mucha impaciencia por estar contigo. Voy a poner aquí Libra, amigos. Quiere verte ya, te está observando. Aquí tengo de nuevo a Aries, alguien que te sueña, que está comunicándose contigo también telepáticamente, que tiene 2 bastos pero que todavía no están tan en tierra, firmes, que tiene que tomar acción o dejar un trabajo, cambiar su vida, desplazarse, hacer un viaje. Está observándote desde la distancia, a través de esta bola del mundo, de internet, para saber qué estás haciendo y tomar ya decisiones. Mirad cómo están sus ojos, están clavados en ti. Si lo veis bien aquí, parece que hubiese aquí como 2 especies de triángulos, alguien que se comunica, mirad, con una estrellita y una luna. Está aquí brotando desde su frente, el chakra del tercer ojo, toda esta información que va directamente hacia ti. Está en las nubes. Es una persona, como veis aquí, muy apasionada y talentosa también. 3 de copas. Estoy hablando de Cáncer. Mirad cómo está. Estáis en un círculo, juntos, agarrados de la mano, como hemos empezado esta tirada, con el 4 de bastos, los dos aquí, con su anillo de bodas y celebrando su unión. Aquí va a haber mucha fiesta, brindando, además con copas, si os gusta tomar algo en especial. Mirad cómo te recuerda y piensa tu persona. Os sentíais como si fuerais almas, llamas gemelas, con una conexión muy mágica, porque mirad este círculo. A mí siempre me recuerda, lleno de flores, a Acuario, Urano, el loco, porque es el número 0. 3. Va a haber nuevos nacimientos de una relación, de niños, todo lo que estéis deseando. Con flores, es alguien que va a venir con un regalo material también, una oferta y una invitación, es lo que yo siento. Mirad cómo quiere protegerte y cuidarte. Cuando uno toca las manos del otro, estoy hablando de un sentimiento muy romántico. Mirad, amigos míos, qué hermoso. Mucha fiesta para vosotros, decisiones que se han de tomar. Hay impaciencia y urgencia con este 2 de bastos de estar ya unidos. Y ahora sí, voy a sacar esta baraja, porque vamos a ver qué más nos quiere decir sobre tu persona, Capricornio. ¿Qué le depara a Capricornio? Voy a poner aquí Cáncer. Voy a buscar Cáncer. Hay muchos signos en esta tirada. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? En esta semana de mayo y los próximos 3 meses para Capricornio. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. E iré sacando cartas, amigos míos. Veamos Capricornio. Veamos qué más, cómo está. Flechazo, amigos míos. Vuestro amor fue instantáneo. Cuando os visteis, sabíais que eras el uno para el otro, amigos míos. Voy a colocar las cartas. Y esta carta, mirad, quería salir y la voy a dejar, porque mi intuición me dice, tiene que estar aquí. Os hablaba de cambios con el 2 de bastos, de movimientos, y aquí tengo una mudanza, máscaras. Siento que no es tu persona, sino alguien que hay alrededor vuestro que no está conforme con esta relación, amigos míos. Secretos.
Ya os he dicho que tengo cartas que también me están hablando de misterios, algo que vais a saber dentro de muy poco tiempo. Quiero que sigáis avanzando y que confiéis con estas dos cartas juntas que tengo aquí, sueños y rituales. Puede que algunos hayáis hecho un ritual o que veáis plumas. Mirad este corazón como está aquí, envuelto de muchas señales, sueños que sean premonitorios con vuestra persona. ¿Qué os dice vuestra intuición? Haced caso a lo que sentís en vuestro corazón y aquellos primeros mensajes que os llegan a la mente. No descartéis, porque estáis desaprovechando un don divino. Mirad, aquí hay algo que tan mágico como desde la primera carta. Muy hermoso. Esta carta que tengo para vosotros, Capricornio. Flechazo. Así se siente tu persona. ¿Qué pudo ocurrir en aquel momento cuando os conocisteis? Cuando visteis sus ojos, su sonrisa, que os encantó de esta persona. La forma en la que hablaba os deslumbró. Y vosotras también a él. Y estuvisteis pensando durante esa noche y los días siguientes, como yo tengo una carta en mi baraja que me habla de este impacto, de este amor, que es mucho más que químico, sino como que ya hubieses estado con él. En vidas pasadas hubieseis tenido déjà vu. Así está también su corazón eléctrico, que también os puedes sentir en la distancia como yo ya estaba percibiendo con esta lectura. Un número 14 que me habla del arcano mayor de la templanza, que también está con dos jarras teniendo comunicación, que es Sagitario. Yo entrelazo todas las cartas también con el tarot y la numerología. Va a haber comunicación y va a ser pronto, amigos míos, un nuevo retorno y con este juicio final ascendiendo, habiendo aprendido de todos vuestros errores, de los míos, porque, amigos, tenemos también imperfecciones y tenemos que superarlo. Así es como se hacen los ciclos, las etapas en la vida, superar aquello que tanto creíamos que no podíamos. Ahora vais a perdonar y empezar de nuevo con vuestra persona. Tengo aquí mudanzas y muchos cambios. Mirad, esta carta cuando quería salir, este número 10, que ya se repite, con inicios y finales de ciclo. Tenéis pensado iros a vivir a casa de vuestra persona, este corazoncito, lleva su caja con sus cosas, nueva vida, puede ser un departamento, un piso, una casa, pero va a haber un cambio. Con ese 2 de bastos yo siento que vais a cambiar incluso de lugar en el que vivís, vais a hacer algo nuevo con esta persona. Estos cambios se acercan, Capricornio. Pues bien, quiero que me digáis en comentarios con qué os sentís identificados, Capricornio, cuál es vuestra situación. Esta lectura ha sido muy hermosa, tu persona está despertando, va a mirar como este 2 de espadas que se aleja del agua y de la luna y va a tener que hacerlo, quitarse la venda, como tú, de ser consciente de quién eres. Enséñale a tu persona que tú estás segura de ti misma y que vas a conseguir esta boda, esta unión, compromiso, porque podemos, amigos míos. Eres no suficiente, perfecta en este mundo. Así que decidme en comentarios con qué os sentís más identificados en esta lectura, cuál es vuestra situación. Yo os agradezco desde aquí todo vuestro apoyo, amor, cariño, likes, comentarios, suscripciones, porque estáis ayudando a que este mensaje llegue a más personas, amigos. Y desde aquí os mando muchos besos, abrazos, mis bendiciones y que paséis esta semana, fin de semana fantásticos. Y ya nos veremos en la próxima lectura, Capricornio. Gracias de corazón y feliz semana a todos.